Bueno, buenas tardes, ¿cómo que les va? Mi nombre es Nicolás Gada Thompson y esto es Dime qué lees y te diré quién eres, episodio 5. Hoy vamos a leer algunos fragmentos de este libro, de esta compilación de cartas filosóficas de mi querido Voltaire. ¿Cómo carajo se llamaba? ¿Cuál era su nombre de pila? Qué vergüenza, no me acuerdo el nombre de pila, por favor. Iba a decir René Voltaire, pero no, ese es René Descartes. Bueno, ya... no sé, la verdad que no sé cómo se llama. Cuando lo vea me voy a decir, claro, se llamaba así. Pero acá no figura así rápidamente y ahora, bueno, ahora ya está. Ahora me tengo que bancar la confesión de mi ignorancia. Me voy a leer un poco de estas cartas filosóficas. En realidad voy a leer el comienzo de una de estas cartas que él habla sobre John Locke. Mira, de John sí me acuerdo. Ah, mira, acá tengo, espérate, a ver. Acá tengo la cosa. No, espera. Si pongo acá. Si pongo Voltaire. Ahora me van a saber el nombre. Pero, muchacho, ¿cómo está? ¿Cómo puede ser que no? Incluso François-Marie Arouet. Sinónimo de François-Marie Arouet. Ah, Voltaire es Voltaire. Ah, entiendo, porque él se llamaba François-Marie Arouet, o sea, Francisco María Arouet. Y Voltaire era su seudónimo. Por eso no tiene nombre, el nombre de pila. Ok, bueno, ahí estamos con eso. Y Voltaire, yo les contaba en uno de los episodios anteriores que estoy trabajando en mi nuevo libro. Hace un par de años publiqué Metanoia Mon Amour, que es el libro que da nombre también al ciclo de podcast que está en este mismo canal, bueno, que se llama Metanoia Mon Amour, el canal. Este ciclo es un ciclo que es un spin-off de las conversaciones que tengo con diferentes amigos y amigas. Este ciclo es de lecturas y recomendaciones de libros que a mí me han gustado, me están gustando, estoy leyendo, de autores que me gustan, de fragmentos o de pasajes o de cuentos, lo que fuera. Autores de antaño, autores de Oriente, de Occidente, de contemporáneos, etc. Es muy libre. Pero ahora, como estoy trabajando en un nuevo libro, estoy muy enfrascado en los temas que tienen que ver con ese libro, que, digamos, la pregunta central que yo me hago, que intento responder, es ¿qué es la conciencia, ¿no? Y en tiempos pretéritos, en realidad, o vamos a repasarlo así, el espíritu, el alma, la conciencia son, de alguna manera, son sinónimos. La conciencia cósmica se la puede asociar con la idea de un Dios supremo. Hay una dualidad también milenaria entre la idea de espíritu y materia. Y Voltaire, pensando en estas cosas y haciendo una crítica muy fuerte sobre el concepto de alma en su siglo XVIII, en el 1700, lo toma a John Locke, que es un filósofo del siglo anterior, inglés, que lo admira mucho, creo que era médico también, y de alguna forma, en un contexto coyuntural de la época, siglo XVII, muy idealista, o dualista, el tema de la materia y el espíritu, el alma y el cuerpo, donde digamos, imbuidos por la fe
católica y tal, los filósofos eran todos muy creyentes en la existencia inmaterial e inmortal del alma. John Locke sería como el primer materialista de su época, o trae una voz materialista que contrapone a la voz oficial. Lo recontra critican, le dan con un caño por todos lados. Se pone de moda criticarlo a Locke. Y Locke muere más o menos en los primeros años de vida de Voltaire. Y Voltaire, en estas cartas, que yo me imagino que ya tendría sus años de edad, él lo toma y lo reivindica. Les cuento esto porque, por un lado, el segundo capítulo, si no me equivoco, el segundo episodio de este ciclo, yo hablo hago una introducción de las ideas de Henri Bergson, que es otro filósofo francés, biólogo del siglo XX, que él sí cree en la existencia inmaterial, por fuera de la materia, por fuera del cerebro, de la conciencia. Y él habla de este sinónimo, de esta tríada espíritu, alma y conciencia como sinónimos. Eso lo pueden ver en el episodio 2, si no me equivoco, y es uno de mis filósofos preferidos, idealistas. Yo estoy todavía en el medio del laberinto de la construcción de esta respuesta, de qué es la conciencia, oscilo, porque todos son muy convincentes y yo estoy en la etapa ahora de la esponja, de absorber. Oscilo entre el materialismo y el idealismo, oscilo entre la idea, incluso entre el materialismo, el idealismo y el dualismo. Por ahí tengo como una tendencia natural a ser más materialista, o sea, a pensar que la conciencia es un emergente del cerebro, un epifenómeno de todo el proceso de evolución hasta llegar a tener un cerebro que, digamos, por ser tan complejo y maravilloso, nos da la capacidad de saber que sabemos, de la experiencia interna, etc. Y la otra, oscilo entre esa idea básica y la idea de que en realidad lo primero, lo esencial, lo universal, lo primigenio es la conciencia, y todo lo demás, incluido el tiempo, el espacio, la materia y la energía, son derivados, son productos de la conciencia, ¿no? Una conciencia cósmica a partir de la cual nosotros somos una manifestación de esa conciencia en el plano real. Bueno, hay miles de opciones, porque en realidad hay tantas versiones de esta respuesta o de esta idea o de esta cosmogonía como los hay de pensadores, ¿no? Todos se ubican, digamos, a todos nos gusta ubicarnos en alguna etiqueta o en algún grupo, pero la verdad lo que estoy viendo es que, digamos, es una discusión eterna. Nadie se pone muy de acuerdo con nadie, o hay mucha confrontación, y todos siempre descartan a lo anterior. Voltaire, de hecho, ahora van a ver, le da con un caño a los griegos y, como les decía, a Descartes y tal. Él siendo materialista como Locke, un exponente clásico de la ilustración, ¿no? de la razón como la herramienta para conocer la verdad, para conocer la realidad. Y bueno, ahí estoy en idas y vueltas, no lo tengo muy claro todavía. El libro va a ser como mínimo un ameno libro de divulgación, donde este autor, Nicolás Gada Thompson, recorre todas las opciones existentes y digamos, hay mucho del trabajo de los pensadores actuales. Y eso como mínimo, y como máximo tal vez trae algo a la mesa, ¿no? Algo nuevo a la mesa. Vamos a ver, todavía tengo tiempo. Vamos a arrancar entonces con un poquito de Voltaire. Y dice así:
13ª carta sobre el señor Locke. Nunca hubo quizá un espíritu más sensato, más metódico, un lógico más exacto que el señor Locke. No era, sin embargo, un gran matemático. Nunca había podido someterse a la fatiga de los cálculos ni a la sequedad de las verdades matemáticas, que no presenta en primer término nada sensible al espíritu. Y nadie ha probado mejor que él que se podía tener el espíritu geómetra sin recurrir a la geometría. Antes de él, grandes filósofos habían decidido positivamente lo que es el alma del hombre, pero puesto que no sabían nada del asunto, es muy justo que hayan tenido todos opiniones diferentes. En Grecia, cuna de artes y de errores, y donde se llevó tan lejos la grandeza y la tontería del espíritu humano, se razonaba sobre el alma como entre nosotros. El divino Anaxágoras, me gusta porque en la India, en hindi, ellos dicen Sri, S-R-I, Sri. Sri significa sagrado, divino. Y si te dicen, por ejemplo, Sri Pablo, sos el sagrado Pablo, el divino Pablo. Si sos muy sagrado, es Sri Sri, ¿no? Por eso Sri Sri, Ravi Shankar. Y hoy no lo usamos de este lado al término, pero sí en la época de Voltaire estaba la analogía con esto de divino, ¿no? Entonces el divino, y aparte acá lo está diciendo de forma un tanto sarcástica. El divino Anaxágoras, a quien se levantó un altar por haber enseñado a los hombres que el sol era más grande que el Peloponeso, que la nieve era negra y que los cielos eran de piedra, afirmó que el alma era un espíritu aéreo, pero sin embargo inmortal. Diógenes es un filósofo que yo admiro muchísimo, es el famoso filósofo asceta, despojado de todo tipo de bienes, en la época donde se encuentra con el famoso Alejandro Magno, y la famosa anécdota de que él vivía en un barril, dormía como una especie de barril, tenía un vasito que un día se lo regala a un niño, su única posesión era ese vasito, y un día se lo regala a un niño que estaba muerto de sed, y un niño de la calle, y porque se da cuenta que tampoco necesitaba el vasito, podía tomar agua de la mano, digamos, con las manos, de la fuente pública. Se había hecho famoso, y Alejandro lo quiso ir a visitar, y le dice, se para enfrente de Diógenes por la mañana, lo mira de arriba hacia abajo y le dice: Diógenes, usted es un gran maestro, yo lo respeto mucho, lo admiro mucho, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cómo lo puedo ayudar? Y el tipo le dice: mira, por empezar, correte que me está escapando el sol de la mañana que me da calorcito, ¿no? Eso es famoso. Bueno, después tienen una conversación. Y acá dice Voltaire de este Diógenes, otro que el que se hizo cínico después de haber sido falsificador de moneda. Esto no lo sabía, habría que investigar. Vamos a hablar de Diógenes probablemente en algún episodio. Aseguraba que el alma era una porción de la sustancia misma de Dios, y esta idea era por lo menos brillante. Epicúreo la componía de partes como el cuerpo. Aristóteles, al que se ha explicado de 1000 maneras, Aristóteles, el gran Aristóteles, porque era ininteligible, de Voltaire, creía, si nos remitimos a algunos de sus discípulos, que el entendimiento de todos los hombres era una sola y la misma sustancia. Acá, de alguna manera, está entreverada el concepto de conciencia cósmica, ¿no? Que es un término que se usa mucho en la conversación filosófica respecto de qué cazzo es la conciencia. La conciencia, y Dios, ¿no? Dios, el ser supremo, el uno, el creador, la divina unidad, digamos, son todos términos más o menos análogos. El divino Platón, maestro del divino Aristóteles, y el divino Sócrates, maestro del divino Platón,
decían del alma que era corporal y eterna. Aristóteles hablaba de la materia y la forma como una forma de dualismo, la materia y la forma. Interesante la forma, el molde, la morfología, es algo que también estoy trabajando mucho en el libro. Y hay pensadores contemporáneos como Michael Levin, por ejemplo, que es un biólogo, que retoma esto de la forma y de las ideas platónicas, etc. Bueno, no me quiero ir mucho del tema, pero así como Aristóteles hablaba de la materia y la forma, Platón y Sócrates decían del alma que era corporal y eterna. El demonio de Sócrates se lo había dicho, seguramente. Acá está siendo también un poco sarcástico. Hay gentes, en verdad, que pretenden que un hombre que se gloriaba de tener un genio familiar era un loco o un bribón. Pero esas gentes son demasiado difíciles. Así no sé el chiste. Acá hay un comentario del compilador. No sé bien quién compila todo esto o quién hace estos comentarios. Pero acá el chiquito abajo dice: este sarcástico y peculiar resumen del pensamiento griego sobre el alma sirve para subrayar una de las principales características modernas de Voltaire, los puntos, su desdén e incluso odio por toda tradición intelectual. Por venerable que sea, su convencimiento de que la verdad verdadera era cosa del último medio siglo. Esto es bien propio de la mentalidad ilustrada, ¿no? Donde después del Renacimiento, donde se recupera el conocimiento antiguo, después de un supuesto oscurantismo medieval, aparece el Renacimiento, donde se resignifican, se vuelven a estudiar, se vuelven a celebrar las artes y las epistemologías helénicas, sobre todo las helénicas, las griegas. Aparece la ilustración, que es una forma, por como yo lo entiendo, esto también es discutible y todo es discutible, pero digamos, o susceptible de correcciones, ¿no? Pero por como yo lo entiendo, la ilustración es una especie de vanagloriación, homenaje activo a la razón, al uso de la razón, ¿no? Escapándose o alejándose de lo emocional, lo espiritual, etc. Esto es lo lindo de los vecinos, mi perrito. Si no fuera porque estamos grabando, no me molestaría, pero dale, callate, perrito. Bien, vamos a seguir por aquí. Tendrán que soportar el perrito. Nuestro Descartes, nacido para descubrir los errores de la antigüedad. Pero para sustituirlos por los suyos, propios, y arrastrado por ese espíritu sistemático que ciega a los más grandes hombres, se imaginó haber demostrado que el alma era la misma cosa que el pensamiento. Esto de pienso, luego existo. Acá tengo una crítica para hacerle a Voltaire, ahora vamos a ello, pero quiero terminar la cita. Se imaginó haber demostrado que el alma era la misma cosa que el pensamiento, como la materia, según él, es lo mismo que la extensión. Se hablaba de que la materia, imagínense también, ¿no? Hace 300 años, no me sorprende que Voltaire considerase a los antiguos como, digamos, ignorantes de alguna forma, locos y exagerados, o lo que fuera. Hay un poco de eso en todas las épocas. Hoy, con tanto trabajo, o sea, hay 300 años de ciencia, de investigación, de descubrimientos, imagínense, ¿no? Einstein, la física cuántica, hoy en día la IA, tanto trayecto recorrido, que un poco a mí me pasa lo mismo que le pasaba a Voltaire con los griegos, me pasa con él. Él habla
En esa época se hablaba de la materia como, digamos, una de sus propiedades era la extensión. Después Newton le agrega la solidez. Y hay un par más y tal. Y él se mofa un poco de los que describen a la materia con las propiedades como si eso fuese la naturaleza de la materia. En realidad es una descripción de sus propiedades. Pero van a ver en estos fragmentos que de alguna manera queda un poco antigua la epistemología, digamos, los conocimientos establecidos de la época, ¿no? Entonces hay que tener un poco de indulgencia en ese sentido, porque a diferencia del arte, que el arte es atemporal y no hay ningún arte superior a ningún otro, eso es lo lindo del arte, en la ciencia hay un diálogo superador, ¿no? Hay una especie de construcción que va de lo más intuitivo y fabulesco a lo más concreto, aunque igual siempre las grandes preguntas se siguen sin estar respondidas, ¿no? Eso también es interesante. O sea, la filosofía es un poco la que nos recuerda que seguimos sin saber casi nada de nada. Perdón, entonces vuelvo. Se imaginó que habrá mostrado que el alma era la misma cosa que el pensamiento, como la materia, según él, es lo mismo que la extensión. Aseguró que siempre se piensa y que el alma llega al cuerpo provista de todas las nociones metafísicas, conociendo a Dios, el espacio, el infinito, poseyendo todas las ideas abstractas, llena en una palabra de bellos conocimientos, que olvida desdichadamente al salir del vientre de su madre. Esto yo no lo sabía, que Descartes pensaba esto. O sea, Descartes dice, vamos a lo más básico. No sé nada, solo sé que pienso. Lo que puedo asegurar es que estoy pensando en este momento. O sea, lo que puedo asegurar es que no puedo asegurar nada y eso ya es un verbo, es una acción que es pensar. Entonces, todo lo demás no sé. No sé si la realidad existe, si la materia es algo que yo puedo realmente, que está ahí más allá de que yo lo perciba. No sé si hay un Dios, no sé nada, pero sé que pienso. Por eso sé que existo. Esa fue la primera molécula de conocimiento, por decirlo así, que trae Descartes. Lo cual no quiere decir que solamente existís a través del pensamiento. Voltaire medio que lo simplifica. Pero al mismo tiempo también lo acredita. Digamos, Voltaire es reivindicado un poco por el hecho de que Descartes pensaba que teníamos un conocimiento metafísico de todo en el útero, y cuando nacemos lo olvidamos, ¿no? Es una idea un poco... Igual hay filósofos hoy que siguen pensando cosas parecidas, pero bueno, a mí también me resulta bastante ridículo esa idea, ¿no? De Descartes. Y este otro, el Malebranche, el oratorio, en sus ilusiones sublimes, no solo admite las ideas innatas, sino que duda de que todos los veamos en Dios, y que Dios, por así decirlo, fuese nuestra alma. Ese es otro. El Malebranche es un filósofo que no ha pasado, no es tan conocido hoy como lo era en su época, contemporáneo a Descartes. Sigo. Cuando tantos razonadores habían hecho la novela del alma, ha venido un sabio que modestamente ha hecho su historia. Se refiere a Locke, a John Locke. Locke ha esclarecido al hombre la razón humana. Como un excelente anatomista explica los resortes del cuerpo humano. Se ayuda constantemente de la antorcha de la física. A veces osa hablar afirmativamente, pero también osa dudar. Atención con esto, osa dudar. En lugar de definir de golpe lo que no conocemos, examina por grados lo que queremos conocer. Más allá del contenido, la forma, ¿no? De qué manera trabajar las ideas y alcanzar verdades al menos provisorias. Toma un niño en el momento de su nacimiento,
sigue paso a paso los progresos de su entendimiento, ve lo que tiene de común con los animales y lo que tiene por encima de ellos, consulta sobre todo su propio testimonio, la conciencia de su pensamiento. Después se extiende más sobre este protocolo que hace Locke, y por ahí haga un episodio 2 y lo leamos juntos. Dejo, dice Locke, para que lo discutan quienes saben más que yo, si nuestra alma existe antes o después de la organización de nuestro cuerpo. Acá está la gran pregunta. ¿El alma, la conciencia, está antes del cuerpo o es un emergente del cuerpo, ¿no? Esta pregunta es la que nos seguimos preguntando, y no hemos, con todo lo que hemos avanzado en conocimiento científico, aún no tenemos ni idea. Hay muchas conjeturas. Pero confieso que me ha tocado en suerte una de esas almas groseras que no siempre piensan. E incluso tengo la desdicha de no concebir que sea más necesario para el alma pensar siempre que para el cuerpo estar siempre en movimiento. Acá, bueno, volviendo a la alusión de que el cuerpo es extensión y movimiento, de vuelta, son todas contestaciones que se hacen entre los diferentes filósofos, ¿no? Acá le está hablando a Descartes, está hablando al loco este, ¿cómo se llama? A Malebranche y otros. En lo que a mí toca, dice Voltaire, lo voy cerrando, ¿no? Me alabo del honor de ser en este punto tan estúpido como Locke. Nadie me hará nunca creer que pienso siempre, y no me siento más dispuesto que él a imaginar que, unas cuantas semanas después de mi concepción, yo era un alma muy sabia, sabiendo entonces 1000 cosas que he olvidado al nacer, y habiendo poseído muy inútilmente en el útero conocimientos que se me han escapado cuando podía haber tenido necesidad de ellos, y que nunca he podido volver a aprender bien después. Bueno, vamos a dejar aquí. Voy a hacer un segundo episodio de esto porque hay mucha tela para cortar, pero por lo menos un fragmento más vamos a hacer. Página 69. Lo dejo aquí porque estoy probando el formato de media horita. Y esto un poco es, para mí, es traerles de vuelta, ¿no? Este ida y vuelta que yo estoy teniendo en mi propio recorrido por estas preguntas. Oscilo entre el materialismo y el dualismo o el idealismo. Hay un concepto mucho más moderno que a mí me interesa mucho, que es el idealismo sincrético. Pero bueno, el idealismo sincrético supone, no presupone, pero supone una conciencia por encima de todo lo demás, o por debajo de todo lo demás, como quieras verlo, ¿no? O sea, como lo verdadero, lo esencial, lo que realmente existe, y después el resto de la realidad está en un grado inferior. Incluso la energía, la materia, el tiempo y el espacio, ¿no? Es fascinante. Y de alguna manera estos capítulos también me sirven para que me acompañen en el proceso, que espero poder concluir más o menos de acá a un año, y poder tener el libro para publicarlo, etc. Así que bueno, los voy dejando, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.